Bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los que están acá, los que están ahí virtualmente. Vamos a estudiar hoy temas de Hanukkah. Empezamos a estudiar la semana pasada y hoy vamos a seguir estudiando, agregando algunas cositas. Hay algo muy interesante que tiene que ver con Hanukkah y tiene que ver con la perashá que se lee. Siempre cuando cae Hanukkah, cae la historia de Yosef. La historia de Yosef y sus hermanos, la pelea, la venta. Yosef es vendido como un esclavo, la estoy contando brevemente porque asumo que más o menos se recuerdan. Y Yosef después termina siendo sería el vicerrey, ¿no? No sé si se aplica virrey porque no es exactamente, es el segundo del rey, termina siendo Yosef. Esa es la historia en dos palabras de Yosef. Ahora vamos a meternos un poquito más de adentro y vamos a ver que es muy curioso. Porque es una parte de la Torah que siempre la estudiamos en esta fecha que tiene que ver con Hanukkah. No que tiene que ver, que en la fecha de Hanukkah siempre cae la lectura, digamos, alrededor de esta fecha. O cae en el Shabbat anterior, o en el Shabbat del medio, o en el Shabbat posterior a Hanukkah. Pero cae aproximadamente en la época de Hanukkah. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá hubo una actitud de celos por parte de los hermanos de Yosef para con Yosef. Celos que tenían un fundamento. ¿Por qué? Porque Jacob, el papá, había demostrado un favoritismo por este hijo en relación a los demás. Había demostrado un favoritismo, especialmente, digamos, uno de los detalles que trae la Torá es que le había hecho una túnica especial, una prenda especial. Les había hecho a todos una túnica, una prenda, pero la de él era especial. Igual la Torá antes también aclara que decía que Yosef era Ben Sekunim. Ben Sekunim significa el hijo de la ancianidad. La traducción literal es que Yosef era para Jacob el hijo de la ancianidad. Que también es una pregunta, porque Yosef no era más chiquito, después vino Binyamin. Vos podés decir, bueno, el hijo de la ancianidad es el último que tuvo cuando se cerró la fábrica, como se dice habitualmente. Bueno, este es el más chiquito. Pero no es el caso, porque él tuvo un hijo más, Jacob. Entonces, vamos a empezar a tratar de entender qué pasaba entre Jacob y Yosef. Jacob y Yosef tenían un vínculo muy especial. No era un vínculo normal, inclusive Yosef era Jacob, era la continuación de Jacob. ¿Se acuerdan que una vez estudiamos hace mucho tiempo que en hebreo se dice Saken, y se lo llama, dicen, Saken quiere decir anciano, una persona mayor, una persona anciana. Pero explican que en realidad Saken es Ze Shekana Chokma, aquel que adquirió sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿cómo me cierra la sigla? Yo hoy no traje, digamos, pero me van a seguir. Ze Shekana Chokma, en hebreo serían tres letras. La Zain, la primera, la Kuf de Kinyan, la segunda, y Jochma, ahí necesitaríamos una Het, pero no tenemos. Saken tiene una Nun. Es decir, si decimos que hay una sigla, que representa una sigla, pero no cierra porque tenemos, de las tres letras, tenemos dos, la tercera no cierra. Esta es una pregunta clásica porque ya en la época del Talmud se llamaba a los sabios, se les decía Saken, aunque no eran grandes de edad. Se lo llamaba el Saken dijo. Inclusive muchas comunidades aún hoy tienen la costumbre de referirse al Rab, al sabio como el Saken. Insisto, independientemente de que sea una persona de edad o no. Entonces, para entender eso, hay que ir de vuelta al Talmud, donde el Talmud trae una frase que es muy fuerte. Zek Shekana Chokma es aquel que adquirió sabiduría. Entonces, se le dice Saken. ¿Por qué? Porque es una sigla que representa a aquel que adquirió sabiduría. Punto. Talmud, les decía, trae en otro lugar, trae una famosa, parece un juego de palabras, pero que hay mucha sabiduría atrás. Porque el Talmud termina diciendo, yo lo voy a decir directamente en castellano, pero dicen, si adquiriste sabiduría, ¿qué te falta? Y si te falta algo, y si te falta sabiduría, ¿qué adquiriste? ¿Qué significa? El Talmud lo que está diciendo, la única adquisición realmente valiosa es la sabiduría. Si adquiriste cualquier otra cosa que no es sabiduría,
el Talmud te pregunta, ¿qué adquiriste? ¿Una silla? Un auto. ¿Eso te querés un auto, una casa en un country? ¿Eso te querés? Y ojo que yo no tengo ningún problema, me encantan los autos, me encantan las sillas lindas y me gustaría una casa en un country, no tengo problema con eso. Pero no hay problema con vivir bien. Pero el problema es, digamos, que la persona entienda qué es lo que se considera un verdadero logro y qué no. Entonces el Talmud termina diciendo, no hace falta 3 letras. Cuando dice aquel que adquirió, ya entendemos que se refiere a sabiduría, porque no hay otra adquisición. Entonces por eso dice, aquel que adquirió, le decimos el saquén, y no hace falta que la última letra esté representada también en la palabra, porque no hay otra adquisición. Las otras adquisiciones no son adquisiciones. No son exactamente. Porque las cosas, o sea, los bienes materiales quedan. O sea, son prestados en la vida, pero lo que vos te llevas realmente es la sabiduría. Muy bien, exactamente. Esa es la tuya, propia, inherente a lo que aprendiste. Y es lo que adquiriste, lo que vos, porque eso no hay manera de que te lo transmitan como si fuera con un pendrive. Pero tenés que trabajarlo. Entonces, hasta acá estamos planteando qué pasó con Yosef. Yosef tenía este vínculo con el padre. Y Jacob encontró que Yosef era su continuación, era su continuidad. Él era el que iba a seguir, digamos, el mensaje. De hecho, ustedes fíjense que los 2 hijos de Yosef son parte de las 12 tribus. No son, o sea, tienen la jerarquía como si fueran hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque Yosef y Jacob serían como un vínculo de padre e hijo, pero una continuidad. ¿Ok? Esto para empezar a entender. Vos contaste en otra clase que Yosef, Jacob nunca pudo hacer el duelo de Yosef. Muy bien. Porque no se había muerto. Muy bien, tal cual. Esa conexión que tenía. Él tenía una conexión muy fuerte y Yosef no estaba muerto. Hashem genera en la persona es un regalo, que es el regalo del olvido. Porque si no, no podríamos vivir. El olvido no es algo malo. A veces nos enojamos cuando nos olvidamos una llave, nos olvidamos dónde dejamos algo y demás, pero no necesariamente es algo malo porque si no nos olvidáramos algunas cosas no podríamos seguir viviendo porque estaríamos peleados con el compañerito de sala de 4 que un día nos prestó la tijera. Estaríamos todavía con ese tema. Entonces el olvido no es algo malo. ¿Qué pasó? Jacob estaba triste porque Yosef murió, supuestamente, pero Yosef no había muerto. Entonces él no encontraba consuelo, porque el consuelo existe cuando una persona se fue de este mundo, pero cuando está en este mundo no hay consuelo, no funciona igual. Pero acá y hay otra pregunta también, ¿por qué Jacob le hizo este regalo especial a este hijo? ¿Por qué mostró favoritismo por un hijo con respecto a los demás? ¿Es pregunta o no es pregunta? Es uno de los patriarcas. La respuesta es mucho más simple de la que se imaginan. Dicen que la Torá nos muestra a los patriarcas como seres humanos, con sus debilidades y sus miserias. No hay Superman con capa, no hay superhéroes. Es un padre que se equivocó, punto. Y eso es lo que tenemos que aprender. En hebreo se dice, Maaseh Avot Siman Levanim. Lo que hicieron nuestros patriarcas es una señal para los hijos. Nosotros tenemos que aprender, mira, hubo mucho sufrimiento que vino al mundo por una actitud de favoritismo de un padre. No lo hagas. Ahí te muestran toda la historia. Hermanos que se enojaron, no se hablaban, lo iban a matar, lo terminaron vendiendo. Él fue preso y Yosef estuvo preso 12 años. 12 años en el peor calabozo. Dicen que ni siquiera tenía acceso para cortarse el pelo, ni siquiera para asearse de la manera más básica. Y este es el esquema. Entonces dicen, fíjate que todo el sufrimiento que vino a una familia ampliada, muy grande, por una actitud de ceros, cómo uno tiene que cuidar esas cosas. Pero si no se hubiese equivocado, no hubiese pasado el papel. Muy bien lo que dice acá, muy bien. Por el otro lado, Yosef, muy bien, por el otro lado, Yosef hacía falta que se vaya a Egipto, porque él terminó convirtiéndose en el segundo del rey y terminó teniendo un protagonismo indispensable para la continuidad del pueblo judío. Pero explican que a veces Hashem tiene otras maneras que no sean tan traumáticas. A veces, digamos, no tenemos que forzarlas nosotros. No tenemos que forzarlas nosotros. Vamos un minuto, déjenme avanzar un minuto para plantear la idea. Entonces, acá tenemos a este Yosef que está preso 12 años y en un momento paró. Es interesantísimo porque la Torá dice, no dice soñó, dice paró y ahora paró sueña. Habla en presente la Torá, que paró está soñando y no tiene quien interprete el sueño
Bueno, y ahí vinieron estos que habían sido compañeros de celda de Yosef y le dicen, mira, nosotros conocimos en la celda, en el calabozo, una persona que sabe interpretar sueños, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué dice el faraón? Dice, tráiganmelo. Ahí la Torá relata textualmente que lo trajeron, lo bañaron, lo cortaron el pelo, porque estaba impresentable este hombre. Lo pusieron frente al faraón, le interpreta el sueño famoso de la vaca gorda, la vaca flaca, que todos conocimos del colegio. ¿Y qué hace el faraón? Lo nombra segundo del reinado, ¿no? Le da como la autoridad total, venía el faraón y después viene él. Y acá viene la pregunta gigante. ¿Cómo puede ser? Dice el faraón, escúchame, trae una persona que 12 años estuvo desconectada del mundo, que no tenía idea de lo que era manejar el imperio más poderoso de la época, y ahora lo pone a cargo. No tenía otro quien poner a cargo. ¿Lo querés congraciar? Bueno, no sé, hacer un regalo, invitarlo, no sé, hacer lo que quieras, pero por darle ese lugar de tanto protagonismo y tanta responsabilidad a una persona que no tenía experiencia. ¿Se entiende la pregunta? ¿Es pregunta o no es pregunta? Entonces contestan algo que a mí me encantó, que dicen que en realidad Hashem nos está revelando a través de Yosef. Porque ustedes fíjense que en realidad Yosef hace bisagra. Un día estaba en el calabozo, al otro día o a los minutos estaba dirigiendo un imperio. Así que Hashem nos está mostrando a través de Yosef que la persona puede cambiar y el destino puede cambiar, inclusive en cosas que uno piensa que no tiene ni siquiera las habilidades, ni domina, ni las aptitudes. O sea, no pienses que lo que te puede llegar a parecer, te va a parecer, digamos, porque tiene que ver con vos necesariamente. Yosef no tenía idea de lo que era manejar un país o un imperio como era el imperio de Dios en su momento. Sí. Quiero agregar algo. Parece interesante, ¿no? Que en la época en que estaba antes de la prisión, ¿no? Cuando después termina la prisión, y antes todavía, cuando los hermanos lo venden, ¿no? y todo eso, está la escena en la cual Yosef les cuenta el sueño a los hermanos, ingenuamente, ¿no? Diciéndoles que en el sueño había soñado que todos ellos estaban arrodillados ante él, ¿no? Como que él iba a ser el soberano, él era el centro. En ese momento comete ese error, ¿no? Que después le cuesta la amistad de los hermanos, porque a quien le gusta, ¿no? Que le digan, mira, vos vas a ser mi siervo, ¿no? Mi súbdito. Después, ahora cuando interpreta estos sueños, realmente él comprende que interpreta los sueños, pero porque tiene una conexión con Hashem, cambia su postura, ¿no? Quizás todos esos años de prisión lo hacen pensar que la relación es otra, ¿no? Él contó un sueño en primera persona y después interpreta los sueños, pero la mano de Hashem. Sí, igual los primeros dos sueños que Yosef le cuenta a sus hermanos eran, digamos, uno tenía que ver con el sol y la luna. ¿Cómo? Con espigas. Y el otro con las espigas, muy bien. Entonces, explican que Yosef los contó, hay muchas explicaciones, pero que no es que los contó como para sembrar cizaña, como para pinchar a los hermanos. Él estaba teniendo sueños que tenían lo que se llama en hebreo el nivel de profecía, estaba viendo nebuá, y por eso él lo contó. Él estaba teniendo profecía. Y él lo que estaba diciendo es que el trabajo es muy interesante, porque un sueño tiene que ver con el sol y la luna y las estrellas, y el otro tiene que ver con las espigas. Dijo, mirá, vos tenés que trabajar en los dos planos. Vos tenés que conectarte con lo que hay arriba y tenés que conectarte con el que tenés que activar en el mundo material y tenés que activar en el mundo espiritual. Eso es lo que le estaba diciendo los hermanos. No es un solo plano, son los dos. Son los dos, dijo. Vos tenés que vamos a tener que trabajar de una manera donde podamos, digamos, doblegar nuestro instinto en el mundo material para conectarlo con el mundo espiritual. Por eso vienen estos sueños. Entonces, retomamos un poco, acá hay un tema y por eso se lee, todo esto habitualmente cae, como les dije antes, alrededor de Hanukkah. ¿Por qué? Porque en Hanukkah la persona tiene la chance de encender esas chispitas que nosotros ni sabemos que tenemos, que podemos generar llamaradas de cosas que queremos, que sabemos y tal vez de otras que tal vez ni siquiera somos conscientes que tenemos. Ese es el trabajo de Hanukkah, justamente. Es uno de los trabajos de Hanukkah.
Vamos ahora a otro concepto. Acá en esta fiesta hay una mitzvah extraña, ¿no? Una mitzvah muy extraña que es la de publicitar el milagro de Hanukkah, ¿no? Estudiamos la semana pasada, hubo un milagro militar, hubo un milagro con el aceite. Los que no tuvieron chance de escucharlo, está el video, está el audio, si después quieren escúchenlo. Digamos, pero después hay una mitzvah que es única, que es que hay que publicitarlo. Por eso la mitzvah es prender la Hanukkah cerca de la ventana, verlo. Por eso yo abro el grupo y pido que manden las fotos, porque eso también es una forma de publicitar en esta generación. Todos estamos viendo la Hanukkah de todos y por eso está lindo. La tuya es especial, ¿eh? Nunca vi una cosa especial. La mía pues tiene etapas. Una primera voy a contar porque yo estoy muy contento. Una primera Hanukkah me la compré en Israel hace unos años. Y después, cuando fui a Israel hace unos años para Hanukkah, vi que allá ponen, en muchos lugares la ponen en una pecera. Para que no se apague, porque la ponen afuera. En Israel la ponen en la calle, la vereda, a veces la vereda, la ponen como una pecera pero cerrada. Entonces este año, mi hija me dice, vos estás loco, este año, me voy a contar, muy divertido, este año yo viajé en mayo a China por trabajo y en un lugar vi que vendían estas especies de peceras que son para poner velas. Pero la llamo a mi señora y le digo, dame la medida de la Hanukkah a ver si entra. Pero me faltan 7 meses, pero vos medime la medida de la Hanukkah, porque yo no sabía si me entraba o no. Me entra, entonces después voy y le digo, mira, era en un stand, una feria mayorista, le digo, quiero que me vendas una. Dice, no, entonces le expliqué que era un tema religioso, me dice, bueno, está bien el último día. Le digo, no, pero no solo eso, me tenés que traer la caja. Pues ¿cómo me la llevo? Todavía. Que no se rompa. Bueno, la chica cuando entendió que para mí era importante, qué sé yo, una onda bárbara, pidió a fábrica que el último día cuando manden la caja para embalarla, porque yo cómo me la llevo. Yo de ahí, después me iba a trabajar a otra ciudad china, entonces me la llevé conmigo en la valijita de mano, cuidándola. Imagínense como yo una pecera de vidrio. Llevé y se las dejé y dije, pónganla en un contenedor. Cuando manden, protéjala y que yo pongan en un contenedor y demás, y llegó hace unos meses, no mucho, o sea, hará un mes o 2 meses, porque después no lo embarcan. O sea, es una Hanukkah que Perdóname, ¿no? Y aparte la tapa, ¿cómo hace para que quede una luz? No, porque está hecha así, tiene una luz, porque está hecho para velas. En muchos lugares viste que ponen velas muy lindas. Claro, necesita que le entre oxígeno, y lo que no le entra es viento. Qué bien, o sea, vos la levantás, prendés. No, tiene una puertita que se abre y por eso te cuento, porque yo también estoy muy contento. Fue todo un trabajo internacional para conseguir esto. No se consigue tan fácil. Y aparte la medida. Bueno, vamos a retomar. Entonces, el tema es que, ¿por qué esto de publicitar el milagro? Otras mitzvot que hay, hubo otros milagros también, y no está el tema de publicitar y ponerlo en la vereda y contarlo y hacer tanto escándalo. Entonces, hay una historia, un momento del pueblo de Israel como un rey que se llama el rey Hizkiah, que dicen que en un momento cuando él asumió vino y clavó una espada en la puerta del Bet HaMidrash, en la puerta de la casa de estudios, y dijo, ojo con el que no estudia, porque acá pongo la espada, como diciendo, al que no estudia, lo liquido. Y hay una pregunta gigante. Primero, ¿por qué la puerta? Para que la vean por dentro. Claro. Muy bien, acá Bettina, con muy buen criterio, está tirando una punta que tiene que ver para que la vean cuando entran. Hay quien dice por qué la puso en un árbol, al costado, por qué la puso en el piso, en la puerta, por qué la puso en el costado, en un banco, en un lugar de estudio, puso en la puerta. Y la segunda pregunta grande es ¿por qué esta amenaza de muerte? Porque en realidad la Torá no te dice estudiar o morirás. O sea, está bueno que tenés que estudiar, pero no hay una amenaza de muerte como para que vos digas, bueno, mira, hay que no estudiar lo liquido. Entonces, acá la respuesta pasa por cosas que nosotros ya venimos estudiando durante todo el año, que es que sabemos que el Yehudí necesita estudiar Torá. La persona que no estudia Torá, exactamente, está desconectada y por lo tanto espiritualmente está muerta. La puedes ver que viaja, como decimos siempre, que compra, que vende, que se va de vacaciones, que cambia el auto, que se muda, pero la persona espiritualmente está muerta. Entonces el rey Hizkiah, en primera pista, le entendió que un sistema, digamos, sano para el país desde el punto de vista espiritual es que la gente estudie Torá, que tenga una conexión espiritual.
siempre y cuando esa conexión espiritual sea honesta, genuina, digamos, porque si es así, lo que te va a terminar resultando es que vas a tener gente con la cual vas a querer estar más. O sea, gente con la cual te querés vincular. Es tan simple como eso. La gente que no tiene conexión espiritual muchas veces se manifiestan otras cualidades que terminan resultando o pueden resultar desagradables. Ese es el tema. Y cuando yo me estoy cuidando mucho de no decir la palabra religión, estoy hablando de personas que tengan una conexión espiritual, no estoy hablando del rito necesariamente, porque el rito necesariamente no significa nada. Hay gente que puede tener una barba hasta el piso, un sombrero hasta el techo y ser muy cruel. El rito solo no alcanza. El rito ayuda y es parte del proceso, pero solo no alcanza. Entonces, esta es la primera respuesta que Hizkia entendió cómo era el funcionamiento. Hay otra explicación que hay una Mishnah en Pirkei Avot. Si los quiere lo que viene, quiero estudiar un poquito con ustedes Pirkei Avot. Pirkei Avot es parte del Talmud, pero son Mishnayot que no tienen Gemara, o sea, son como enunciados, en castellano se conoce como ética de nuestros padres. Son todas frases así muy importantes que hay que estudiarlas y muy profundas. Y hay una expresión que trae ahí el Pirkei Avot que dice Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz, la traducción literal significa el camino de la tierra, pero el sentido, digamos, de esa expresión se refiere al Derech Eretz, es, digamos, cómo la persona debe actuar en la vida, ¿no? Ser, digamos, lo que se dice políticamente correcto, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, la persona tiene que tener modales, tiene que saber comportarse, tiene que saber, digamos, no sé, por decir algo, ser agradecido, ser respetuoso, etcétera, etcétera. Y el Talmud dice, mira, todo eso que acabo de decir es anterior a la Torah. ¿Qué significa? Mira, si vos estudiaste mucha Torah, pero cuando caminaste llevas puesto a las personas y las empujás, y vos estás primero, y vos sos maleducado y ordinario, etcétera, etcétera, ahí hay un problema. Y dan un ejemplo que a mí me gustó mucho, que dice, mira, esa persona que está en ese modo, que sabe mucha Torah, pero le falta todo, vamos a traducirlo como buenos modales, vamos a traducirlo. Roce. Le falta, bueno, ¿no? El roce, ser una persona, digamos, que también sabe ubicarse, sabe cuándo decir las cosas, cómo decirlas, en fin, creo que se están imaginando a qué me refiero. Y si esa persona es equivalente a una persona que le dieron la llave, supongamos, de un lugar, la llave interior de un lugar, pero no tiene la llave exterior. Él tiene la llave, digamos, de la habitación, pero no tiene la llave de la puerta de calle. Sí, tiene la llave de adentro, porque tiene Torah, sabe Torah, pero le falta poder entrar de una manera correcta. Entonces, dicen que los griegos nos quisieron sacar esto. Los griegos querían que los Yehudim nos comportemos como ellos. Nos quisieron sacar todas estas conductas, estos códigos de buenos modales que el judaísmo tiene muy presente, el honrar a los padres, por ejemplo, ¿no? Digamos, todo ese respeto por los padres, el cabot que hay que darle a los padres, por dar uno de los ejemplos. Ellos querían que nosotros tomemos los códigos de ellos. Dice, justamente, ellos iban por todo, pero sabían que esta llave te termina dejando afuera del otro, que es un sistema. Ahora entendemos, Betina se adelantó, Hizkiyahu lo puso en la puerta. Lo puso en la puerta para decir, también hay algo que tiene que ver con Hanukkah. Hizkiyahu puso la espada, la clavó en la puerta. Dijimos, la podría haber clavado en una mesa, en un árbol, en una pared. Clavó en la puerta diciendo, mira, cuidado porque esta es la puerta de entrada. Vos cuidá la puerta de entrada, como dijimos, la puerta de entrada sería todo esto que son los buenos modales y después viene otra. Tenés que cuidar las dos cosas, porque cuando se rompe una, se rompe la otra. No hay manera. ¿Se acuerdan? Decimos siempre, no hay manera que una persona sea espiritualmente elevada llevándose a las patadas con los compañeros. No hay manera. Podés cumplir muchas mitzvot, pero todavía no despegaste. Entonces, acá empezamos a entender por qué en esta festividad tenemos el tema de publicitar. ¿Por qué miramos el afuera? ¿No? Yo, para seguir con este concepto, que no lo cierro todavía, para seguir con este concepto, hay un autor que se llama Edvard Dessler, que escribió un libro que se llama Mechtav Eliyahu, que la traducción sería una carta de Eliyahu, que era él mismo.
es un libro muy estudiado de Yeshivot, y él trae una serie de ejemplos. El primer ejemplo que él trae es, dice, mira, suponete que vos te encontrás con una persona que no ves hace mucho tiempo. Una persona que era una amistad tuya, supongamos de, no sé, de la secundaria o de la época de la facultad, que no la ves hace mucho tiempo. Y vos sabías que siempre la peleaba en la vida, que no le iba muy bien. Vamos a reducir el ejemplo. Supongamos que siempre económicamente la peleaba. Ahora vos lo ves a esa persona después de 20 años, 25 años, 30 años, qué sé yo, lo que sea, y te dice, no, mira, me está yendo un poco mejor ahora. La verdad, durante tantos años la peleé, me está yendo un poco mejor. Entonces, primera pregunta, ¿te pones contento? Sí. Si la persona, digamos, trabajó su midot, lo normal es que, bueno, es una persona que vos tenés un aprecio, que la querés, sabías que estuvo sufriendo durante mucho tiempo, ahora te dice, mira, salí de esa situación, la resolví. Yo puse el ejemplo económico, pongan cualquier otro que se les ocurra. Sí, bueno, ahora te pones contento. Ahora te sube la apuesta. Y él pregunta así, ¿qué pasa si pasan ahora un mes o 2 meses? No mucho tiempo, poquito. Te lo volvés a encontrar y él te dice, ahora me está yendo, pero espectacular. Digamos, vamos a hacer así. Estaba en nivel 0 antes, ahora está en nivel 20 tampoco, ¿no? Cuando la primera vez te lo viste está en nivel 20. Ya salió de la, llamémosla, de la línea de pobreza. Ahora, muy bien, ahora del 20 pasó al 100, de una escala de 1 a 100. Está arriba de todo, 99 si se quiere. Dice, ahora me está yendo espectacular. Ahora no sabés, me compré un avión, me compré un barco, me compré una casa en un country, una casa en Monte Carlo, una en Jerusalén, una en New York, una en Los Ángeles. La pregunta es, ¿te pones contento? Sí, porque Te pones contento, pero no. Cambio la pregunta. Proporcionalmente, ¿te pones igual de cosas? O sea, respetar la proporción. Cuando iba de 0 a 20, te pusiste en un nivel de contento. Cuando fue de 20 a 100, ¿ese aumentó proporcionalmente tu alegría? Le preguntamos. Me parece algo sospechoso. No sé si te pones contento o no, pero te cuestionás. O sea, la pregunta es decir, a ver, No va a ¿qué ser situación la tan hizo? sencillo. Yo me preguntaré qué situación la hizo. Muy bien. Digamos, supongamos que aún que le saquemos el manto de sospecha, digamos, de corrupción, saquémosle ese manto de sospecha de corrupción. Supongamos que tenemos 100% certeza de que no hubo corrupción en el medio. La pregunta sigue siendo, ¿te pones contento igual proporcionalmente aumenta igual? no que aumente, pero te pones contento. Vamos, quiero escuchar, ¿por qué no? Ahora acá están diciendo que no. Religiosos, no somos perfectos, nos mueve a nosotros el piso, nos cuestionamos. Acá también. Si te invita, mejor. O sea, ¿qué te puede poner? Muy bien. Mal. La respuesta que da. Exacto, acá está. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés por qué normalmente, tal vez sos un tzadik y te pones súper contento, pero normalmente no te cambia. A él ahora le está yendo mejor. Y a él es. ¿Por qué? Y antes tampoco te cambiaba. La primera vez era una cosa como que, bueno, salió de un problema. Ahora la segunda, a mí no me toca un mango de lo que él tiene ahora. Y yo no voy a tener ni siquiera un peine de ese avión privado que él tiene. Pero no debería. Muy bien. Entonces la explicación que dan, ¿sabes qué es? Porque es externo a vos. Porque es externo a vos, no tiene que ver con vos. Por supuesto, la primera vez tampoco tiene que ver con vos, pero está bien, te pudiste leer un poquito. La segunda, y ¿sabes qué? Si en lugar de tener 100 millones de dólares, tiene 1.000 millones de dólares, ¿a mí qué me cambia? Bueno, pero no es nadie esa persona, si durante 20 años no la viste. No importa, estoy dando un ejemplo. Yo quise dar un ejemplo de una persona que tuvo un periodo largo sufriendo y ahora le cambió. Vamos, síganme porque yo estoy siguiendo un razonamiento del Rav Dessler para compartir con ustedes de cómo funciona, de cómo funcionamos nosotros en definitiva. Él trae otro ejemplo que también es muy interesante. Él lo voy a decir brevemente. Él dice, hay un rabino que es docente, que se dedica a enseñar, y tiene un hijo. Tiene un hijo, pero que lamentablemente le salió descarriado. El hijo no le da bolilla, no estudia, no quiere, no cumple, no hace.
manda mensajitos en Shabbat, no usa kippah, no hace nada. Nada. Se le fue. Pero tiene un alumno de la misma edad del hijo, que es el niño prodigio. Había una película. El chico estudia, lo busca todo el tiempo, le hace caso, lo respeta, lo honra, lo acompaña, no sé qué, lo ayuda a estudiar porque lo desafía al maestro. Entonces él plantea, dice, un día, dice, están estos dos chicos en la casa del Rab y se incendia la casa. La pregunta es, ¿a quién saca primero? ¿A quién saca primero? Pero el hijo no cumple nada, no lo respeta, no lo honra, no lo quiere, no sigue su línea ni nada. El otro es lo que él siempre quiso, el que siempre soñó. ¿A quién saca? A ver, los jóvenes. Muy bien. ¿Estefanía? Con ese, ¿no? ¿Vos querés? No hay ninguna duda con el hijo. Muy bien. Los varones piensan igual. A ver, vos, Jorge, ¿quién sacaría este rabino? ¿Y vos, Ángela, quién sacarías? Obvio. La podemos entender preguntando, ¿por qué lo vas a sacar así? Si en definitiva no tiene nada que ver. Claro. Exactamente. Porque es propio. Porque es de él. Lo siente como algo propio. Lo siente como algo propio. Ahora vamos a empezar a entender. En el caso de antes del que se hizo millonario, y la verdad que no es mío. ¿Qué quiere que me alegre con algo que no es mío? Bueno, Hashem, si trabajé mucho en Memidot, tenemos que aspirar a poder alegrarnos con el bien del otro. Pero no me pidas que me alegre más proporcionalmente, porque a mí no me afecta nada. No es algo mío. En cambio el otro es el hijo, y el hijo es el hijo. Aunque no sea todo lo que él soñó que tenía que hacer. Es la sangre de uno. Muy bien, muy bien. Entonces, también pasa lo mismo con las fiestas, también pasa lo mismo con los espacios. Hay gente que, por ejemplo, no sé, ahora estamos en Hanukkah, prende las velas, se las quiere sacar encima, quiere que termine Hanukkah, basta con las velitas, son 8 noches, hay que prenderlas. Basta con las velitas, ya las prendimos, basta. Yo lo hago un poco en chiste, pero hay gente que lo siente así. Pónganlo donde quieran, en cualquier mitzvah, hay gente que viene Shabbat y lo sufre como un león encerrado. Y hay gente que viene 2 días de Rosh Hashanah y también lo sufre. Y la machá, ay, porque me cae mal, que me cae bien, que me cae así, y lo sufre. Entonces dice, bueno, el Rab dice, mira, es lo mismo. Cuando vos sentís que es algo que externo a vos, te pesa. Cuando es tuyo, cuando vos trabajaste para darte cuenta que es tuyo, ya es distinto. Ya es distinto. Entonces Hanukkah también es una fiesta, por eso es una fiesta con la luz, es una fiesta donde buscamos también la llama interior. La idea es conectarnos con lo más espiritual que hay, en el sentido más puro, y entender que es nuestro. Sí, perdona, nuestro Rabbi dice que en Hanukkah queda uno con la oscuridad, con la claridad de las velas ataca la oscuridad. Y por eso nosotros traemos siempre claridad, luz traemos para afuera. De acuerdo. Mi Rabbi decía siempre, no hay que luchar con la oscuridad, hay que iluminar. Exactamente. Hay veces hay lugares que son muy oscuros y lo único que tenés que hacer es poner luz. No solo eso, que cuando está muy oscuro, un poquito de luz ilumina mucho. ¿No? Por ejemplo, materialmente, entra a una habitación totalmente oscura y prendan un poquitito de luz y van a ver que el cambio es muy grande. Un poquito de luz agrega mucho. Entonces, hay 2 escuelas clásicas del Talmud, muy famosas. Se llama la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Eran 2 grandes sabios de la época del Talmud que discutían todo el tiempo. Discutían lo que se llama en hebreo el Shem Shammai, discutían para llegar a la verdad, para conocer la verdad. Y ellos tienen 2 opiniones en relación a Hanukkah. Shammai dice que el primer día de Hanukkah tendríamos que prender 8 velas. El segundo, 7. Así sucesivamente hasta que el último día prendemos una vela. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, el milagro fue que las velas duraron 8 días, entonces empezamos por los 8 días y vamos en orden decreciente. E Hillel, con quien nosotros, la halajá termina siendo como él dice lo que hacemos nosotros. El primer día prendemos una, el segundo prendemos 2 y el último día vamos a prender recién las 8 velas.
Esta es una discusión talmúdica que está en el tratado de Shabbat. Y que después de que están discutiendo, alguien pregunta, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Qué es esta discusión? Prendemos 8 velas, 7, 6, 5, o prendemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué es lo que están discutiendo? Entonces explican que en realidad ellos están tratando de encontrar cómo se construye una persona espiritualmente hablando. Entonces Shammai decía, mira, empezá de afuera, por eso empezá con 8. ¿Qué significa? Si fuera un hombre, ponerle un sombrero, dejarle crecer la barba, que se compre un traje y que se vea como judío, y de ahí empezar a ir, digamos, de ahí hacia adentro, después que estudie un poco, después que cumpla algunas mitzvot, que se ponga el tefilín, que ponga una mezuzá, etcétera, etcétera, pero empezar por lo de afuera, empezar por lo que se ve. ¿Por qué? Porque en muchas épocas de la historia del judaísmo, el identificarse como judío ayudaba para no irte del camino. E Hillel dijo, mira, esto no funciona así, esto es al revés. Esto construite de adentro hacia afuera. Anda agregando, como anda agregando capitas, anda agregando, digamos, niveles. No, el primer día poné la mezuzá y después no sé qué, y después no sé cuánto, y después, bueno, comprate el sombrero y después, no sé, lo que se te ocurra. Anda como subiendo, no empieces de afuera hacia adentro, sino empezar de adentro hacia afuera. Hay quienes dicen que ya... El proceso de la vida, que cada vez, el proceso de la vida, cada vez es una década. Muy bien, esa es la explicación, una de las explicaciones que dan. ¿Tengo unos minutos más? ¿Seguro? Gracias. Entonces dicen que Shammai, la explicación de Shammai todavía va por otro lado. Hay otra manera de interpretarla, y él dice algo que a mí me gustó mucho. Shammai dice, no, él no dice que empieces de afuera y después vayas para adentro. Él lo que dice es que empieces despojándote de cosas. Dice que para crecer espiritualmente hay cosas que tenés que ir sacando. Por eso te dice, empezá con 8, sigue con 7, sigue con 6, porque hay cosas que tenés que soltar. Hay espacios que tenés que soltar, hay rutinas que tenés que soltar, hay costumbres que tenés que soltar, y hay cosas que tenés que dejar para poder llegar al núcleo tuyo, al núcleo esencial, espiritual tuyo. También es una forma de construir. O sea, cualquiera de las explicaciones nos damos cuenta que los sabios, todo esto está encriptado, no estaban perdiendo el tiempo, nos estaban enseñando, mira, podés ir por acá, cuáles son los caminos. La realidad de las cosas es que creo que todos nosotros, en algún momento, en algunas mitzvot nos identificamos con una escuela y en otras nos identificamos con otra. ¿Qué significa? Hay cosas que a veces hacemos más de lo que sabemos o entendemos, porque sí. Porque nos sale, por ejemplo, nos sale prender las velas de Shabbat. Y a veces no entendemos, no sabemos todas las leyes, no sé qué, pero nos nace y no necesitamos mucha explicación. Hay que prender la vela, a qué hora es, vamos y la prendemos. Y a veces aparece otra mitzvah, cualquiera esta sea, que para llegar a cumplirla necesitamos más información, más motivación, más entenderla, por qué es, y si no, nos resulta un desafío mucho más pronunciado que, como dije en el ejemplo, por ejemplo, las velitas de Shabbat. Entonces es lo mismo, dicen que la persona tiene que buscar la manera de ir, digamos, encontrando esa retroalimentación que lo permita seguir creciendo, porque si una persona entra en una meseta, es como en todo en la vida, la persona tiene que buscar esos motivadores que lo van disparando. Y en el crecimiento espiritual también. A veces la persona da un primer paso, se entusiasma, hace muchas cosas, después no quiere más, después no sé qué, después deja todo, después no hace nada, o se queda ahí 20 años. Yo conozco gente que hace 30 años tomó algunas mitzvot y vos lo ves, están igual que hace 30 años. Lo mismo que hacían hace 30 años, están haciendo hoy. No avanzaron, no pasaron de grado, nunca. Entonces, déjenme revisar mis apuntes. Vamos entendiendo todo esto que pasa con Hanukkah, ¿no? ¿Qué pasa el trabajo, lo interior, lo exterior? Estamos de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Por qué está en la puerta? ¿Por qué necesitamos esa señal en la puerta? La puerta, por eso tenemos también la mezuzá. La puerta representa qué es lo que vas a dejar entrar en tu casa y qué es lo que no vas a dejar entrar. ¿Qué es lo que dejas entrar en tu vida y qué no? ¿Qué emociones, qué personas, qué sentimientos dejas entrar en vos y cuáles no? Por eso puso la espada en la puerta.
¿Por qué? Porque fíjate, porque con lo que dejas entrar, te puedes, vamos a cambiar la metáfora, te puedes estar matando a vos mismo. Vos podés dejar entrar cosas que terminan generando mucho sufrimiento. Entonces no las dejes entrar, directamente no las dejes entrar. Hay una en la Torá dice, en un momento, dice que Hashem le dio a Aarón la mitzvah de prender la menorá en el Mishkan, en el tabernáculo. Y ahí Rashi trae que dice que eso fue como, entre comillas, ¿no? Cuádruple comillas, como un premio consuelo, porque Aarón, siendo Leví, no participó en las ofrendas que habían traído todos los príncipes de las tribus en la inauguración del tabernáculo. Cuando se inauguró el tabernáculo, cada príncipe de tribu trajo una ofrenda y la tribu de Leví no fue comandada atrás, no trajo la ofrenda. Entonces Aarón estaba supuestamente un poco triste, un poco angustiado. Entonces Hashem lo termina consolando diciéndole, mira, vos vas a aprender las nerot de la menorá en el Bet HaMikdash. Se preguntan, dice, ¿por qué, digamos, ese es el premio, entre comillas, consuelo? Si en definitiva Aarón y su familia también iban a tener acceso a un montón de otros korbanot, otras ofrendas, otros servicios que se hacían en el Bet HaMikdash que lo hacían solamente ellos, la familia de los Levim. Entonces, ¿por qué singularizan la menorá? Y acá explican algo muy interesante. Ustedes saben, lo estudiamos en otras oportunidades, que hay como dos formas de estudiar Torah, ¿no? Dos caminos. Uno se llama Lishma y otro se llama Shelo Lishma. ¿Qué significa? Vamos a empezar por el Lo Lishma. La persona, hay gente que empieza a estudiar Torah porque, no sé, porque o quiere conocer a alguien, entonces le dicen que hay un grupo donde estudian Torah y dice, bueno, él tiene su propia agenda. Él va a conocer a una chica o la chica va a conocer a un señor. Tiene su propia agenda, no hay problema con eso, no está mal, pero tiene su propia agenda. Hay otro que quiere estudiar mucho Torah porque quiere que le digan Rab, o que le digan Moré, o que le den honores, o porque quiere cancherear, porque después cuando hay quien hace una pregunta él sabe siempre la respuesta, entonces quiere cancherear. O sea, eso se llama que la persona no tiene las motivaciones más puras, tiene motivaciones, digamos, personales, tiene como una agenda tal cual, él tiene su propio interés. Entonces, como él tiene su propio interés, pero el Talmud dice una frase muy famosa, dice, no importa, dice, porque dice así, mitoch shelo lishma al lishma, dice, dentro del contexto de algo hecho por interés, y va a llegar a hacerlo de una manera, digamos, más pura. ¿Qué significa? La persona normalmente entra en un sistema, se va a ir refinando, y se va refinando, en un momento se va a dar cuenta, bueno, mira, soy un caballo, voy a dejarme esto, voy a empezar a hacer las cosas de otra manera. Hay un momento que le va a hacer clic. Dice, dejarlo en el sistema, porque es mejor que esté en el sistema. Él tiene su propia motivación, pero no importa, déjalo. Él, no sé, viene a ponerse los tefilín todas las mañanas porque quiere que los demás digan, este es un tzaddik, qué sé yo. A mí no le importa ponerse los tefilín. No importa, déjalo que venga, porque mientras tanto viene, en un momento ya le va a dejar de importar que le digan si es un tzaddik o no es un tzaddik. Está más cerca, por lo menos. Muy bien, es eso. El concepto que está en el sistema. Cuando Exactamente. va en Shabbat con el auto del templo, pero por lo menos va, Claro. que vaya a pedir por no. Bueno, el problema con eso es cuando, digamos, a veces debemos poder reconocer estados temporales y no como un destino final. Por ahora podés esto. Tal cual. Una cosa es decir, bueno, yo por ahora estoy haciendo esto, por ahora hago lo otro, o cuando uno ya considera que ese es su destino final. Hay que tener cuidado con eso. Cada uno, honestamente, en todo lo que uno hace, saber, digamos, qué es lo que está haciendo, digamos, como un paso intermedio y qué es lo que está haciendo hasta acá llegué, ¿no? Ese es el tema. Entonces, explican acá algo que tiene que ver con el funcionamiento del Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash había un espacio que tenía una mesa, que tenía el candelabro y que tenía el Aron HaKodesh, el arca donde estaban las tablas de la ley, las tablas de Moshe. Entonces explican así, que las tablas estaban en el Aron, es algo bien material que estaba al lado de la mesa. Esto está representando a lo que es el estudio, digamos, por interés. ¿Por qué? Porque la mesa representa la parnasá, el sustento, ¿no? La comida. Entonces dice, mira, es esta persona que está estudiando porque tiene un interés personal.
En cambio, la menorá es el segundo paso. La menorá es la luz. Y es algo puro, había que hacerlo con un aceite puro. Dice, bueno, Hashem lo estaba retribuyendo a Aarón y a sus descendientes con que iban a tener acceso a lo que es más puro, lo que es más genuino. ¿Por qué? Porque lo otro, bueno, puede haber un interés ahí porque yo quiero ahora, me pongo los tefilín para que me vaya bien el examen, me pongo los tefilín para poder cerrar este negocio, hago esta mitzvah, hacemos esas cuentas muchas veces, hacemos esas cuentas. Entonces, dice, mira, acá lo premió con algo puro, con algo, digamos, fuera de las influencias comunes. Yo tengo acá mis notas para hablar con un ratito más, pero quiero, digamos, por lo menos compartir con ustedes una idea que también me pareció muy interesante. La semana pasada estudiamos en el texto que decimos nosotros, Hanukkah, el texto agregado de la Midá, el texto agregado en Birkat Hamazon, el texto mismo cuando prendemos las velas, que ahí relatamos que decimos que en hebreo se dice Idliku nerot behatzerot kocheja. Dice que estos Hashmonaim, esta familia de Kohanim, cuando llegaron, prendieron las velas en los patios de tu lugar sagrado. Ustedes saben que el Bet HaMikdash tenía patios, pero hay una pregunta gigante, dice, ¿por qué dice que prendieron velas en el patio? Si en realidad las velas no se prendían en el patio, se prendían adentro. Entonces, ¿por qué habla del patio acá? ¿Por qué habla del patio? Las velas no se prendían en el patio, esto es lo que decimos todo el tiempo. Entonces hay dos respuestas. Una traen que tiene que ver con cómo fue el milagro, relata el Talmud, el milagro exactamente. Dice que cuando ellos encontraron la vasija, sabemos todos, había aceite para un día. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dividieron ese aceite en 8. O sea que el milagro fue que cada día tenían aceite para un octavo de día y duró el día entero. O sea, cada poquitito, no sé, centímetros cúbicos duró 8 veces más de lo que tenía que durar. No es que el primer aceite duró para los 8 días, sino que ellos lo dividieron. Ellos preguntan, ¿y dónde sacaron? ¿A quién se le hubiese ocurrido dividirlo y hacer? ¿De dónde se le ocurriría eso? Entonces, para entender esto también hay que ir de vuelta a Pirkei Avot, el Talmud que trae en un lugar, que había un milagro en el Bet HaMikdash. En las 3 peregrinaciones, en Pesach, en Shavuot y en Sukkot, la mayoría del pueblo de Israel iba al Bet HaMikdash. Y se produció un milagro que entraban todos. Ese era el milagro que trae el Talmud. ¿Qué significa? Inclusive dice, es divertido esto, porque dice, cuando estaban parados, estaban apretados. Pero había parte de los, no eran rezos, pero digamos de los, si se quiere, servicios que se hacían ahí, que se tenían que posternar. Y ahí dice, Omdim rechufim umishtahavim rebajim. El milagro era que cuando estaban parados, que no entraban, pero cuando se tenían que posternar, a posternar, entraban todos y había lugar de sobra. Ese era el milagro. Como que se estiraba. Así tratamos. Era un milagro que físicamente no daba la cuenta, que todo el Bet HaMikdash se sostenía de una manera, digamos, sobrenatural. Entonces, dice que ellos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos, los Hashmonaim, dejaron entrar al pueblo a esta especie de, llamémosla como una especie de plaza seca que había en el Bet HaMikdash. Y cuando vieron que ese milagro se volvió a hacer, se dieron cuenta que Hashem estaba con el pueblo, que estaba completo. Entonces ahí se la jugaron, aquí va a haber otro milagro con el aceite. ¿Se entiende? Es decir, porque creo que a nadie de nosotros se nos hubiese ocurrido hacer eso. Ellos cuando se dieron cuenta porque podrían haber pensado que Hashem estaba con ellos nada más, que eran un puñado, eran un grupito. O decir, bueno, tal vez había habido un momento medio difícil en el pueblo de Israel, porque podríamos pensar, bueno, Hashem está conmigo y con este pueblo de eruditos, y no está con este grupo de eruditos, y no está con el pueblo. Dice, no, cuando se manifestó de esta manera, se dieron cuenta que estaba en el pueblo completo, y por eso decimos en tus patios, ¿ok? Pero hay otra explicación, y es que los Hashmonaim, esta familia, pudieron haber, ¿se acuerdan? Estuvimos la semana pasada, pudieron haber evitado directamente encender las velas. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que cuando todo está impuro, bueno, se hace con lo que tenemos.
Y acá hay dos o tres cosas que también creo que nos pueden servir. Ellos buscaron la pureza, buscaron, digamos, no se conformaron, no quisieron ir a menos, al revés, quisieron ir a más, quisieron buscar más. Esa fue la actitud de ellos. Ellos podrían haber dicho, bueno, no hay, ¿no? Y muchas cosas a veces nos pasa, que nos dicen no hay y nos conformamos, y otras cosas nos dicen no hay y empezamos a buscar por internet, arriba, abajo, en otro país, en otro lugar, que alguien nos traiga, que suba, que baje. ¿No hacemos esas cosas? Bueno, espiritualmente también lo hacemos. A veces nos conformamos con que hasta acá, y a veces vamos a buscar más. ¿Qué significa buscar más? Vamos a buscar más motivaciones, más explicaciones, más entendimiento, palabras que nos hagan clic, que nos cierren. Eso significa buscar más. Y otra manera de explicar esto del patio es también una manera que dice, mira, lo comparan con una persona que supongamos tiene una canasta de manzanas, ¿no? Y se le cae la canasta y las manzanas empiezan a rodar por juramento hacia el río. Entonces le dice, mira, se te están yendo las manzanas, pero la verdad que las que se fueron, pero hay algunas que puedes agarrar ahí. Las que están ahí, agarrarlas. Pero dice lo mismo. Dice, no pudiste entrar al Beit HaMikdash. Tú llegaste al patio, agarralo. Entra al patio. No pienses, porque eso también es una cosa del Yetzer Hara, que es todo o nada. Muchas veces pensamos, no, mira, si yo no como kasher y no respeto Shabbat, entonces no prendo las velas, porque si no, al fin y al cabo, si yo no hago esto, no hago aquello, no hago otro. No es así. Cada mitzvah cuenta. Tal vez todavía uno no llegó a, por ejemplo, comer kasher o respetar Shabbat, pero las velas de Shabbat son una mitzvah en sí misma. Así podemos hacerlo con todas las mitzvot. No significa que es todo o nada. Hay algo. Entraste al patio, no entraste adentro, llegaste al patio, agarralo. No pienses que sin eso no haces nada. Entonces, ese es creo que parte del trabajo de Hanukkah. Hanukkah es un trabajo donde entender qué es lo nuestro y qué no es nuestro. Ese es el trabajo de Hanukkah. Por eso la vela está asociada con la Neshama, ¿no? Todos creo que nos sale fácil una vela, digamos, está asociada con la Neshama. Nosotros prendemos velas que buscamos la Neshama, buscamos qué es lo que nos conecta con la Neshama. Y el trabajo de Hanukkah es también, así como la aceituna, en hebreo se dice zait, que se escribe igual que el número 7. Y tenemos que llegar al aceite, que en hebreo se dice shemen, que es el aceite, que tiene la raíz del número shmone, que es 8. ¿Qué significa? Que pasar del 7 al 8. ¿Qué significa pasar del 7 al 8? El 7 representa la naturaleza, representa la forma en que Hashem creó el mundo. El 8 representa lo que está por sobre la naturaleza, lo espiritual. Y el trabajo de Hanukkah es poder agarrar el 7 y hacerlo 8. Nosotros tenemos la fuerza de poder activar no solo la naturaleza, sino con cosas espirituales y usarlas y darle un impacto, así como dijo Yosef. Tenés que usar las espigas y tenés que conectarte con el sol y la luna, que representando lo espiritual. No pienses que es uno solo, no pienses que están peleados. Entonces, resumiendo, esto es Hanukkah. Hanukkah por eso es una fiesta tan alegre, porque nos conecta con nuestra esencia. Aparte, es una fiesta, digamos, simple, ¿eh? Creo que a todo el mundo le gusta prender unas velitas y estar ahí, digamos, no es de las, entre comillas, que son más pesadas, digamos, ¿no? Esta es una de las fiestas más livianas. Pero el trabajo es ese, encontrar dónde estamos, dónde queremos estar y, como decimos siempre, básicamente hacerlo con honestidad. Esto es para nosotros, nadie tiene que engañar a nadie tiene que pretender ser más de lo que es, sino que buscar dónde está, dónde uno quiere estar, si está contento, si está cómodo, si está feliz y bueno, ir buscar subiendo. Así como la vela siempre busca ir para arriba, vos das vuelta una vela y la llama busca ir para arriba, el trabajo nuestro es ese. Hay muchas imágenes en la Hanukkah, uno es ese, buscar que la vela siempre está elevándose. Siempre está buscando ir para arriba, no se conforma, no quiere ir, si la pones para abajo no está contenta, sigue dando vueltas. Si Hasu Shalom, la vida a veces nos da vuelta y nos pone en una situación difícil, tenemos que hacer como la velita y buscar qué es lo que nos tira para arriba, qué es lo que nos eleva. Así como con esto termino, como vuelan las gaviotas. ¿Ustedes saben cómo vuelan las gaviotas? ¿Las vieron planear alguna vez las gaviotas? ¿Las vieron? ¿Por qué planean? ¿Cómo funciona la gaviota? ¿Qué es lo que hace la gaviota? ¿Pero qué es lo que busca la gaviota? La gaviota busca el aire caliente. Cuando encuentre la burbuja de aire caliente, la burbuja de aire caliente la sube. Eso es lo que hace la gaviota. La gaviota va volando
y va planeando hasta cuando encuentra, usted fíjense, sin aletear, ella empieza a subir. ¿Por qué? Porque encontró una burbuja de aire caliente. Cuando encuentra la burbuja de aire caliente, algo cálido es lo que te termina llevando. Y eso es lo que tenemos que buscar. Cada uno de nosotros tiene que buscar para nosotros, para nuestras familias, compartirlo, esas burbujas de aire caliente que nos elevan. Hanukkah Sameach,